Vamos a dar inicio al webinar de hoy, miércoles 5 de febrero de 2025, donde el tema es la cosmovisión andina. El tema es un tema que, bueno, que a mí me apasionó. Un día, esto lo digo y siempre me gusta decirlo en estos contextos, más todavía, escuché por Nicolás Pascual Calcina algo que nos compartió, o nos decía así. En mi comunidad estuvimos aislados más de unos cuantos años, donde no teníamos contacto con la sociedad y nos enfermábamos, como todo el mundo, teníamos problemas como todo, inclusive nuestras plantas, nuestros animales también se enfermaban. Sin embargo, nosotros teníamos que resolverlo, gestionarlo con lo que nosotros teníamos a nuestras manos, que era la energía. Estamos hablando de, en este caso, de la cultura de los queros, una cultura que estuvo descendiente ahí de los incas y que conservan toda esa sabiduría. El conocer para mí esta y ser un practicante y aprendí de esto, porque creo que cada vez que tengo un contacto con Nicolás, que me reúno con él, que voy a, ¿cómo se llama? A Perú, a Cusco, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que él comparte y es como que si fuera un libro ahí sin fondo, que siempre hay información, información, información. Evidentemente que también esa información que a él le va llegando es, es descendiente de esa cultura y sí o sí le llega también esa información. Es importante entender esto y cómo esto ha ido dando un salto en mi vida, en rumbo también al conocimiento que comparto. A pesar de que tengo personas que me han dejado de seguir o no les gusta el tema de este conocimiento y yo lo respeto. Recuerdo siempre bien una de las palabras de Jean-Pierre, el físico, que habla de desdoblamiento del tiempo, donde él nos comparte que cuando comienzas a hacer algo nuevo, las personas que te seguían te dejarán de seguir, parte de ellas, y otros que no te han seguido entrarán en ese marco de referencia. Entonces es importante entender esto. Y bueno, y aquí les tengo una pequeña diapositiva para compartir con ustedes. Recuerden que si gustan pueden estar compartiendo con las personas. ¿Eh? Como lo había compartido, webinar y específicamente un conversatorio sobre la cosmovisión andina. A ver, un pequeño conversatorio porque estas enseñanzas, lo que tuvimos ahora ya en Cusco, que tuvimos casi 15 días, vieron que al final siempre hay algo más, es infinito. Ellos tienen, han hecho templos, lugares energéticos, centros de poderes de fuerza. Por lo tanto, hay infinidades de conocimientos. Para hablar un poquitico de esto, hablaríamos de una conexión sagrada que está a través de nuestro oído derecho y nuestro corazón. Bien, esta conexión no es solamente desde la cosmovisión andina, sino muchas cosmovisiones de este conocimiento ancestral saben la importancia o lo que pasa, inclusive desde el punto de vista fisiológico también, cuando conectamos nuestro oído derecho con nuestro corazón. Y aquí me gustaría compartir algún pequeño detalle. Por ejemplo, entender que ese oído derecho, bien, es un canal de percepción profunda que se asocia con la percepción del mensaje divino y la conexión de las dimensiones sutiles. Decía Rudolf Steiner es, bueno, decía porque es una de las primeras enseñanzas que yo empiezo a estudiar como medicina.
estando en Cuba, la medicina antroposófica, que es una medicina que ve al hombre en todas las dimensiones, reconoce las fuerzas formativas de las plantas, procedimientos, inclusive desde la siembra hasta llevar la planta a usarla como fuerza formativa. Entonces, esa agricultura dinámica que tienen ellos, él nos conversaba o nos comparte algo. El portar al conocimiento oculto en el ser humano está ¿dónde? En el oído. Y de ahí también nos dice algo. Nuestro oído se comienza a formar desde edades muy chiquitas. ¿Y lo forma qué? El equilibrio. Bien, el equilibrio. Hoy las neurociencias nos hablan de la importancia de ese equilibrio en los procesos de neuroplasticidad, en el proceso de desarrollo, por lo tanto, de lo que nos decían las culturas ancestrales. Y a veces que de verdad que respeto, pero lamento que haya personas que no logren entender el mensaje, ese cómo hoy la ciencia lo está descifrando, ¿no? Eh, nos habla de la importancia de esa conexión. Entonces, a través de nuestros oídos tenemos la puerta a ese conocimiento oculto. Y la puerta a ese conocimiento oculto está precisamente en ese latido cardiovascular. ¿Cómo? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Acabamos de dar una conferencia gratuita que está ahí en YouTube, donde, bueno, se trabajó esa conexión para el despertar del tercer ojo. Y vamos a explicar a continuación cómo es que se logró eso, cómo es que se logra ver o cómo se hace ese despertar a través de ese procedimiento. En este caso con técnicas ancestrales, ahí usando códigos andinos también. Bien, es una antena de percepción sagrada, porque recuerden que todo lo que está conectado con ese conocimiento oculto es algo sagrado, es una percepción sagrada, es una percepción que nos lleva a estados de la conciencia totalmente diferentes. Bien, es importante entender eso. Es el canal de escucha de la sabiduría superior, es decir, a través de eso nos va a permitir esa escucha. Y el corazón es considerado el centro de la intuición. Por lo tanto, ¿qué vas a desarrollar? Esa parte intuitiva. Intuitiva es ver cómo podemos lograr en nosotros entrar en una información de forma instantánea. Dicho sea de paso, en nuestro curso de despertar de tercer ojo, enseñamos ese proceso de forma acelerada. Aquí estuvimos y, por ejemplo, había una muchacha que ya había participado en esos cursos y yo la llevé a hacer un ejercicio, ¿sí? Porque cuando nosotros no solamente activamos esta conexión, hay otra conexión, que es una conexión maravillosa, que es la conexión manos, cerebro, manos, corazón, cerebro. Nosotros tenemos la capacidad de poder, en este caso, leer, ver con la piel de nuestras manos. Bien, esos campos receptores que existen en nuestras manos se activan y pasamos las manos por arriba de los colores. Podemos ver primeramente los colores, después los números, figuras geométricas y se puede llegar hasta leer. Es importante cómo nosotros podemos acercarnos a esa posibilidad. Tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo que quiero ponerle. Esto es un ejemplo muy importante. Pasó en este mismo curso, por ejemplo, de cómo nosotros podemos tener una frecuencia cardiovascular y cuando nos conectamos con esa energía de gratitud que sería a través del oído derecho y el corazón, son técnicas ancestrales que se comparten, muy sencillas. Aquí tenemos la otra, Rocío. Esta era una señora que, bueno, aquí no entramos en detalle porque era, es decir, no podíamos alargarnos mucho. Rocío, un tema con su hijo,
preocupada por su hijo. Un tema, una preocupación como toda madre. Y siempre la pregunta es, ¿cuántos padres, cuántas madres no hay preocupados por sus hijos? Están viendo cómo esa frecuencia, primero de preocupación, y después cuando llevó a la frecuencia de gratitud, hace una modificación súper significativa. En Mercedes no fue tan significativa, súper significativa comparada con la primera. Bien, estamos hablando, todo el mundo sabemos, las emociones se manifiestan, pertenecen a este aparato, al aparato cardiovascular. Sabemos también que cuando estamos con esa frecuencia hace rato que el Instituto de Heart Matter ha determinado a través de investigaciones cómo esa frecuencia está conectada a la abundancia. Bien, a la abundancia. La otra frecuencia está conectada a qué? Por supuesto, lo contrario, a la escasez. A la escasez a nivel de la salud, a la escasez a nivel económico. No sé si vendrá el curso, ya dijo que venía, no me ha, es decir, contactará en estos días, y muchas veces vemos que no pueden por un tema económico, porque me estaba diciendo hace mucho tiempo que yo quería venir a un curso suyo o algo y no había podido. No había podido, es un tema de dinero. ¿Por qué? Porque esa frecuencia no coherente es una frecuencia de escasez. Cuando hablamos de escasez, estamos hablando de una escasez a todos los niveles. Aquí estuvo Diana, que está aquí, y podrá recordar preguntas que le hice y cómo ella respondía, ¿no? Y después digo, es que estoy enferma también. Entonces, ¿cómo? Todo eso nos va llevando de una forma a la otra, porque muchas veces esos temas no están conectados ahí a la mano. Entonces, como digo yo, los códigos andinos, pues, es decir, aprender, entender, integrar, dominar y aplicar esos códigos en nuestra vida diaria nos va a permitir primero esas conexiones mágicas, esas conexiones divinas, esas conexiones que están perdidas, bien, esas conexiones que las perdemos gracias a que a una serie de conflictos y de vivencias que hemos tenido en la vida que nos bloquean o que nos impiden. Estamos hablando de una comunidad que estuvo más de 500 años aislada, por lo tanto, no sufría el aboraje de la sociedad. Nicolás fue uno de los primeros en salir de la comunidad e ir a vivir fuera de la comunidad y no pudo durar mucho tiempo, tuvo que regresar a la comunidad por cosas que él no entendía fuera, porque nosotros los seres humanos vivimos en una locura, por ejemplo, no estamos en el centro. Nosotros los seres humanos hoy, ellos dicen que han estudiado bastante al ser humano, que el ser humano, su palabra está vacía. Bien, nuestras palabras están vacías porque están llenas, no tienen significado. Por ejemplo, en el tema de la gratitud, pregúntanse cuántas veces ustedes van a un lugar y simplemente dan la qué, las gracias. Gracias. No, gracias Juan Carlos. Entonces, no conectamos la gracia. Es una palabra humana, es una palabra vacía, si pudiéramos llamarlo desde el punto de vista desde esta cultura, igual que la gratitud puesta en palabras deja de ser una palabra llena de sentido y se convierte en una palabra vacía. De ahí que hay técnicas específicas que nos dicen cómo hacer esa conexión para poder conectar y poder abrir también ese oído, ¿no? La expansión de ese oído. Recientemente el doctor Jean-Pierre estuvo acá en México y nos compartió un dato muy importante y muy significativo, que él nos decía, el ser humano debe de trabajar en ese proceso de concentración, en ese proceso de prestar la atención. Hay un fenómeno que ocurre en el universo y nosotros, muchos seres humanos, se piensa que están fuera de esos ciclos. Y es importante entender que estamos más dentro de los ciclos de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Nosotros sí o sí respondemos a la naturaleza. Por eso es que cuando comienzas a interactuar con estas culturas
y ellos te comparten y tú te conviertes en un practicante. Comienzas a integrar, a dominar y aplicas esa técnica que sería la integración, por ejemplo, con la Pachamama, con la tierra, con las energías universales, esas energías vivientes como la energía causal, comienzan a suceder cosas en tu vida, entre paréntesis, como muchos llaman, milagrosos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que Jean-Pierre nos habla es de la famosa ley del tiempo y del espacio, donde él nos dice que físicamente el sol, un rayo de sol, desde que sale del sol y llega a la Tierra, recuerden que nosotros lo vemos como una luz continua por la velocidad que tiene, pero en realidad es una luz discontinua. Por lo tanto, un rayo de sol se echa 8 minutos con 20 segundos para tocar la Tierra. Este fenómeno físico, que es un fenómeno físico de la naturaleza, cuando lo usamos nosotros mismos en procesos de concentraciones, de apertura de conciencia, los impactos son mucho mayores. ¿Okay? Entonces, por aquí vemos a esta persona y vemos por acá también a este muchacho, a Mario, que estuvo también por acá. Lo importante es que vean es la frecuencia. Es decir, no los números, sino esa frecuencia cardiovascular, es decir, en la gráfica, esta que está aquí, lo más parecido a lo correcto es precisamente estas que están acá, las que están en la segunda, los picos que bajan y suben. Aquí Mario y por acá Mercedes la tuvieron bastante tranquila. Bien, entonces como eso podemos llegar a lograrlo. Esto se logró simplemente con esa conexión, teniendo presente que no se hizo todo el ejercicio completo por un tema de tiempo. Hay que agregar el ejercicio de apertura del oído, porque muchos nos comentaban después, no las escuchamos, no escuchamos el latido cardiovascular, si nos concentramos en el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? El canal no está abierto. Se puede abrir, hay ejercicios para abrirlo también. Muy interesante ver cuando se abre. Bien, entonces la gratitud es una energía expansiva a nivel de la salud, a nivel económico y a nivel de la abundancia. Bien, abundancia de forma general. Eh, hay, hay investigaciones que se han hecho ¿no? Y de los cuales también tengo un taller que he impartido en su momento, de cómo cuando conectas con esa emoción a nivel económico, das un salto también. Es importante. No solamente es a nivel físico, porque a nivel económico se da un salto importante. Bien, porque si yo quiero que tú, a ver, esto es un tema de lógica. Imagínate tú con esa frecuencia de preocupación que tiene esta señora por su hijo y que anda en toda su vida así. Te puedes concentrar partiendo de, vamos a partir también de una investigación también que hace poquitos años que salió a la luz. En nuestro corazón se encontraron neuronas. El Instituto de Heer Matter, que es el instituto que se ha perfilado en la parte cardiovascular, encontró neuronas. Por lo tanto, eso que usted lleva a su corazón altera el sistema nervioso. Piensa bien con un sistema nervioso activo, piensa bien, toma decisiones correctas, la intuición está en el punto correcto. Entonces, evidentemente, no. No, porque al final la señora vino, eso se le tomó, se le hizo la muestra llegando, muy suave, sin ella, solamente sabía que había puesto el dedo en un sensor, en el del móvil, porque es un programa, y comienza a moverse y después da un resultado. Entonces, entender el impacto que tiene esa conexión sagrada de oído, por ejemplo, corazón. Tenemos también esta conexión sagrada que es gratitud, amor y sabiduría. A ver, no sé, yo por todo lo que he estudiado y bueno, y el conocimiento de base que tengo, he estado atrás de muchas investigaciones.
Hoy la ciencia nos dice algo. Con una muestra del ADN, nosotros, la ciencia puede rastrearnos a cualquier ser humano. Toma el ADN y te rastrea desde dónde proceden nuestros orígenes. ¿Bien? ¿Desde dónde son esos orígenes? Estamos hablando de quizás desde el inicio de la civilización. Por lo tanto, todos nosotros guardamos en nosotros esa sabiduría ancestral, ese conocimiento ancestral. Bien, todos lo tenemos. Muchas veces yo había antes escuchaba esta frase: no tenemos, el ser humano poco tiene que aprender, mucho tiene que despertar. ¿Bien? Eso era un aspecto importante. Es decir, tenemos mucho que despertar, poco que aprender, porque casi todo lo que queremos aprender en un momento, en un tiempo y espacio ya lo poseemos. Entonces, conectarnos desde ese punto con esa sabiduría ancestral, hacer ese triángulo maravilloso: manos, bien, corazón, cerebro, esa glándula pineal, ese ojo interno que tenemos, esa sabiduría interna que tenemos nosotros, que nos permite conectar con toda la fase de sabios. En todos nosotros, en todo nuestro linaje, tenemos, en ese linaje no corto, inclusive en un linaje que ni conocemos, en el linaje que la genética hoy con toda certeza te dice todo el recorrido. Bien, esa información la tenemos y la podemos despertar. Bien, evidentemente que no es que se despierte así de un golpe, ¿no? O te vas a imaginar que es como que tiraste un vaso de agua, porque al final no estás preparado tampoco para recibir toda esa información. Pero si vas despertando información, si vas entrando en otros niveles de conciencia, vas en niveles de conciencia que nos permiten enfrentar los problemas de la vida de forma diferente. Por ejemplo, con todo respeto por acá, bueno, a ver, ¿a quién conozco por acá? No sé, esta Esther por aquí, ¿quién es? Bueno, Mireya, que la conozco de los cursos, Diana, que la conozco también, Mirinelli, bueno, y el mismo Pedro que está ahí con la cámara abierta. Pedro, me disculpa que lo tomo usted como referencia. Imagínense que yo tenga unas palabras con Pedro de algo que no nos vamos a entender. Bien, en un nivel de conciencia le voy a caer a piñazo, o nos vamos a caer a golpe. En otro nivel me va a dar miedo. En otro nivel le voy a mirar y me voy a soltar a reír. En otro nivel le voy a decir: Pedro, usted tiene sus razones. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niveles de conciencia nos va a llevar a la forma de actuar nosotros. Bien, no sé si, a ver, vamos allá y quizás algunos de los que estén aquí sean abuelos. Yo tengo ya la fortuna de vivir esa etapa de mi vida, ya me la toca. Eh, yo a mis hijas las regañaba. Hoy a mi nieta le permito cosas y si me la regañan, yo me pongo bravo. No es porque seamos más estúpidos a la hora que vamos creciendo, ¿no? Es que nos vamos convirtiendo en personas más sabias. Bien, cuando creces te puedes convertir en el hombre viejo o en el hombre sabio. La diferencia del hombre viejo y el hombre sabio es que el hombre viejo habla mucho, el hombre sabio ni habla, solamente asienta con su cabeza. Y cuando pone algo en su boca, tiene tanto peso, tanta sabiduría, que hay veces, que hay familias que le dicen: me da miedo cuando mi papá o cuando mi abuelo dice algo. Cuando mi abuelito dice algo, me da miedo, porque saben que está hablando quién, la voz de la sabiduría. Entonces, imagínense como una persona que haya vivido un chingo de generaciones atrás, que usted conecte con esa sabiduría, sí, la parte sabia tiene un peso diferente. Entonces, esa conexión, mano, corazón, ahí estamos integrando tres códigos andinos que nos permite
A ver, una de las cosas que nos permite que yo primero vi, cuando yo estudié el despertar del tercer ojo de la visión extraocular, me decían que los adultos era imposible. Aquí demostramos que todos los adultos que estuvieron aquí pudieron ver. Bien. ¿Por qué? Porque conectas con esa parte muy fácil. Bien. A pesar de que hayas tenido problemas en tu vida, a pesar de que, de esto, que lo otro, porque un servidor, uno de los grandes problemas que yo tuve en mi vida, que me chocó mucho en mi vida, primero fue a los 10 años la muerte de mi mamá, a los 15 años la muerte de mi abuela, y a partir de ahí, échale ganas al mundo. Échale ganas y mira a ver cómo te la espabilate, como dice Camay en España. Espabilate y mira a ver qué vas a hacer contigo. Entonces son eventos que chocaron, con los cuales en su momento se fue trabajando y cuando comencé el proceso de aprendizaje, de despertar de tercero, vi y al final con la integración de los códigos, he trabajado eso mucho mejor y me ha sido mucho más fácil. Entonces la cosmovisión andina, una de las cosas que nos permite a través de ese compartir es de esos códigos. Pero lo importante no es cómo te los comparten, porque te los comparten y quedas ahí, un poco que a veces que ni los entiendas al principio. Primero, tenemos todas las razones de no entenderlo porque no formamos parte de, ¿cómo se llama? De esa historia. Pero cuando los vas integrando, cuando los vas comprendiendo, cuando dominas ese código y lo comienzas a aplicar en tu vida, ves los cambios significativos en tu vida. Eso sí o sí, se los puedo yo asegurar, porque lo he vivido, no en mí, en todas las personas que han estado a mi lado. ¿Bien? Relaciones de las experiencias y el biocampo. A ver, hay infinidad de formas de limpiar el biocampo. Una de las formas que ellos utilizan es a través de incienso, de planta y demás, pero hay una forma también, recordando todo ese conocimiento que nos habló Jung, que nos dijo Jung, de cómo nuestro cerebro a través de símbolos trabaja muy fácil. Bien, ¿cómo nosotros podemos limpiar ese biocampo? Acabamos de dar inicio, por ejemplo, a la generación número 11 del diplomado en psicobiocodificación. En la primera clase, sí o sí, sí o sí, para integrar los códigos, para integrar estas cosas, tienes que romper patrones, tienes que limpiar ese biocampo, no romperlo, limpiarlo. ¿Qué pasó en ese proceso de limpieza? 24 horas después, alguien nos estaba diciendo algo. He llorado mucho. Y no sé por qué lloro. Estás llorando porque limpiaste. Y tienes que liberar. Otra persona nos llamó y me dijo, tuve problemas en el trabajo, me fui del trabajo, ¿qué hago? Digo, tenías que ir porque limpiaste. Imagínate, a ver, vamos a entender aquí. Yo estoy en un trabajo que por razones que sean no me siento bien, o no me pagan, o me maltratan, o me dicen, lo que sea. Eh, y la pregunta sería, ¿por qué estoy en ese trabajo? Bien, ¿por qué estoy aquí? ¿Desde dónde yo estoy creando mi realidad para estar en ese trabajo? Esa realidad está en ese biocampo. Bien, donde usted llega y toma y saca esa información de ahí. Y evidentemente, la energía va a ser por ti lo que tú no has tenido valor. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Ah? Dos palabritas y ya cogió y se fue del trabajo. ¿Qué va a pasar? Según en la frecuencia que ella entre, porque ahí en qué frecuencia entramos mucho. No, que me votó, que es una mala agradecida, que no sé, todas esas cosas. Pero si tú entras en la frecuencia de agradecimiento, ¿por qué? Porque hiciste algo que yo no me había permitido hacer. Yo no había tenido el valor de irme. Sucedió el evento, agradezco a ese evento y entras en la frecuencia de gratitud, vas a generar algo expansivo. Por lo tanto, entrarás
llegará a ti un nuevo trabajo con otras características. Con la total certeza como estoy hablando aquí con ustedes. Entonces, eso nos permite también el nivel de conciencia. Si yo he expandido mi nivel de conciencia, si yo he cambiado, por supuesto que me va así, voy a llorar, como esta muchacha que lloró, el otro día me dijo, he llorado más que nunca en mi vida. Claro que tienes que llorar. ¿Eh? La otra me votaron, claro que tienes que votar. Si al final has cambiado una información en tu biocampo, por lo tanto dejarás de atraer lo que estaba con esa información y comenzarás a atraer a ti qué? Expansión, abundancia. ¿Ve? Porque ¿qué estás poniendo cuando pones gratitud en tu biocampo? Abundancia. De forma coherente. Una abundancia de forma coherente. Cuando vemos ese ritmo cardiovascular estamos en forma coherente. Bien. Aquí, a ver, compartimos algo por acá y dejamos aquí a, no quiero crear ruido, a ver si, aquí tenemos, por ejemplo, a Mercedes. En la sala está Mercedes. Mercedes, no te estoy poniendo en un compromiso. Si quiere, comparte qué ha vivido, qué ha pasado, si ha sido consciente, a pesar de que estamos mirando que Mercedes no era de las más incoherentes, ¿no? Pero después de hacer el ejercicio, ¿qué hizo? Comenzó. Me gustaría, si Mercedes está aquí, bueno, que está aquí, sabemos que está aquí, y nos quiere aportar qué ha vivido después de esa conferencia gratuita que tuvo Despertar desde el Tercer Ojo. No sé si está en un medio que pueda hablar, va a estar en la calle, va a estar manejando, no sé. Pero si puedes, si nos quieres compartir, bueno, te damos la palabra. Porque es ser consciente cómo nosotros comenzamos y esos procesos comienzan. Porque sí o sí estás poniendo en tu biocampo que abundancia a través de la coherencia cardíaca, a través de la gratitud y a través del amor. Por lo tanto, los eventos que vas a traer a tu vida deben de estar en resonancia con eso que está en tu biocampo. No solamente te digo eso. Estaríamos aquí, por ejemplo, esta como visión nos habla de algo de la realidad propia. Recuerdo que cuando yo comencé con él, él me hizo una pregunta, Nicolás, ¿desde dónde estás creando eso? Digo, bueno, desde mí, que lo quiero. Entonces me dijo, vamos a ver si es verdad. Y al final él me dijo, no lo estás creando desde ti, lo creas desde, no acuerdo ni de qué punto me dijo. Entonces, la creación de la realidad es el proceso mediante el cual un individuo construye su propia experiencia. Tu experiencia de dónde la estás manejando. Recuerdo algo que decía el gran psicólogo Jacobo Gringer, que la creación de la realidad es un proceso hipercomplejo. Estas enseñanzas nos enseñan algo a través de una tela que ellos llaman universo propio. Estas telas aquí llevan todo un formato, toda una información muy importante. Bien, y cómo ese universo propio está, nosotros estaríamos aquí en el centro, bien, en este centro, y cómo hay un círculo imaginario que nos va a llevar, que ese sería en realidad nuestro biocampo. Es una enseñanza donde aprendes a crear realidad propia, el poder de reescribir tu destino. Bien, porque esto te va a llevar a ti. Primero, tienes que aprender, ¿no? Todo este conocimiento, a entender, integrarlo, dominar y cuando lo aplicas, ves, dices, wow, qué fácil es entender desde dónde yo estoy creando, por ejemplo, un pensamiento, tengo un negocio y quiero vender algo. Bien, tengo un negocio y me gustaría que las ventas llegaran a una cifra tal y no me llegan ahí. La pregunta sería, ¿desde dónde lo estás creando? Bien, quiero dinero, quiero abundancia y la pregunta sería, ¿desde dónde estás creando ese dinero?
Bien, esto, por ejemplo, hemos elegido entre el 14 y el 18 de mayo de este año, 2025, traer al señor Nicolás Pascual Calcina, sacerdote andino, que ahí nació en Los Queros, en esa comunidad. Es quien nos ha guiado a mí y a muchas personas más en este conocimiento, nos ha acompañado, nos ha compartido en una certificación que se va a realizar acá en México, específicamente en León, Guanajuato. Tendremos una semana, 5 días compartiendo con él internamente, donde se estará trabajando por el día en rituales, caminos, iniciaciones. Se va a hacer un trabajo también con la planta sagrada ayahuasca para poder despertar cosas que sí o sí tienes que despertarlas. Ahí, en esta certificación, sí que no te escapas. Sí o sí, despiertas o despiertas. Se va a hacer en este centro, también es un centro bello, donde vamos a tener espacio, donde vamos a hacer un retiro, tenemos piscina, tenemos los salones para la conferencia. Bien, aquí tenemos un jacuzzi para después que terminemos poder usarlo. Tendremos por acá uno de los temazcales más grandes, según refiere, por ejemplo, el rector del centro universitario, no es que yo me conozca mucho, pero bueno, él que está envuelto en las medicinas tradicionales y ancestrales desde muchos años, desde hace muchos años, él nos ha dicho que de lo que era visto, es un temazcal de los más grandes, tiene espacio casi adentro para 50 personas, donde vamos o estaríamos trabajando, bueno, de nacimiento, útero materno, una serie de actividades que se hacen ahí para poder modificar, transformar esa información que tenemos donde en ese biocampo. ¿Ok? Aquí tenemos las habitaciones, por lo tanto, vamos a, entre lo moderno, lo ancestral, lo antiguo, todo eso estaremos en una mezcla ahí. Son días que estaremos muy, muy bien. Bien, el precio es decir, de este retiro que está en estos momentos en una mega promoción, incluye, bueno, alimentación, hospedaje, todo lo incluye con el conocimiento, todo, y esto está avalado por el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Bien, se va a coordinar para todas las personas cuando vayan llegando a la central de camiones o los que viajen por avión y disponer de un transporte que los vaya, los recoge y los lleve así. Bueno, para este fin de semana tenemos este taller, que un taller que les va a aportar mucho. Lo único que les puedo decir, sin hablarle mucho, es que les va a aportar mucho. No solamente es despertar el tercer ojo, eso estamos seguros que lo vamos a hacer, eso no es un tema de que sea un gran problema, sino los beneficios que van a tener, como esa limpieza de biocampo, y la expansión de la conciencia. Este taller, aquí se trabaja con códigos andinos, con algunos de los códigos andinos, por ejemplo, la triada mano, corazón, cerebro, sí o sí, se trabaja aquí para que usted pueda lograr ese despertar. Comunicarle que bueno, que ya tenemos abierto la generación número 12 del diplomado. Comenzamos el 18 de marzo. Está con los 3 meses en promoción, los 3 primeros meses. Los que gusten información, es un diplomado con un tiempo de duración de 9 meses, avalado también por el Centro Universitario de Alternativas Médicas en Ciudad de México. Siempre aquí hay una hora de inicio que está más puesta, la hora de inicio es 7 p.m. Una disculpa, tengo que arreglar eso. Es decir, comenzamos a las 7 p.m. Y sería todos los martes y se termina a las 9 p.m. De 7 p.m. a 9 p.m. Horario de la Ciudad de México. Por acá es lo que tengo que compartirles. Me gustaría escucharlos a ustedes, algo que nos quieran compartir. Le doy la palabra a alguien aquí que nos quiera compartir, preguntar.
algún tema. Entrar en este conocimiento es una, a ver, es un conocimiento que a través de la historia se ha compartido de boca a oído. Tener la presencia de Nicolás, a mí me encanta porque siempre, yo por lo menos, que llevo años conociéndolo y compartiendo con él, en cada encuentro se aprende algo nuevo. Él tiene una forma de pensar que en los encuentros él comparte todo lo aprendido, toda su experiencia hasta el momento, y para mí es muy satisfactorio estos encuentros. Por lo tanto, lo estaríamos invitando especialmente a ese retiro que sería en el mes de mayo, en León, Guanajuato. ¿Cuál es el costo de ese retiro, perdón? El retiro, la mega promoción está en $1,700, que puedes apartar con 500 y vas pagando paulatinamente, no tienes que pagarlo todo de un solo golpe. Importante que se puede pagar a plazo, apartando con $500, que es lo primero que con $500. $100 creo que también puede ser, no recuerdo, 500 pesos mexicanos. En la página está, pueden, si tienen, deben de apartar con algo y después irían pagando paulatinamente. Creo que son con $100 el apartado mínimo. Sí, son $100, que sean 2,000 pesos. ¿Ya? Apartan con eso y, y van pagando a plazo hasta que llegue el final y ya tengan todo el pago hecho. Bien, invitación está a los próximos cursos, a los próximos talleres, se van a ir compartiendo. Darle las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por estar acá y nos estaremos viendo en las próximas actividades que estaremos compartiendo por acá. La Escuela de Psicobiocodificación, siempre estamos acá compartiendo. Muchas veces hacemos algunos temas con el doctor David Hidalgo, en estos momentos se encuentra un poco atareado, pero bueno, tenemos también, agradece Enriqueta, yo también le agradezco a todos ustedes que hayan estado por acá. Un abrazo de corazón y de corazón. Lo que gusten, no pierdan la oportunidad, se lo juro. A ver, yo cuando hablo de despertar del tercer ojo, lo veo como un regalo que yo me hice. Yo siempre digo que fue un regalo que yo me hice en mi vida. Porque eso nos va a llevar a comprender las cosas desde otro punto de vista, a pesar de que integran y comienzan a despertar de esos tres códigos andinos que trabajan manos, eh, corazón y cerebro para conectar con toda esa sabiduría que hay en nuestro ADN como información. Bien, un abrazo, agradecido de su presencia y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Ustedes.